nos constituimos para darle Buenas noches, continuidad licenciado. al programa. ¿Qué tal, Buenas noches, René? licenciado. Buenas noches para todos. Sí, hoy todavía tenemos clase y se recuerdan que ya habíamos mencionado ahí cuáles eran las clases, la compañera había mandado también ahí que el 20 es que da inicio su primer parcial, su examen final, primero de los finales. Entonces tendríamos esta clase y tendríamos la otra, miércoles. Bueno, entonces fíjense, pues hablemos de siempre el procedimiento específico. Ustedes se dieron cuenta en la clase anterior lo interesante que es el poder conocer estos procedimientos porque nos pueden orientar a resolver la situación jurídica de nuestros patrocinados de una forma distinta a la cual hemos aprendido nosotros en todo el desarrollo de las etapas del proceso penal común. Pues dándole continuidad y seguimiento al tema, vamos a continuar acá. Yo les coloqué en el Classroom que vamos a analizar el juicio de delitos de acción privada, pero ese ya lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? El de acción privada. Entonces, vamos a analizar el juicio por faltas. Ese es otro procedimiento específico, ese es otro procedimiento que también nos da mucho de qué hablar, el juicio por faltas. Solo vean ahí, por favor, en su código, ya tienen que tener marcado ustedes el juicio por delitos de acción privada, que creo que fue el último que marcamos, el artículo 380, 374, 376, 377, marcamos una parte de la conciliación y el artículo 380, que les explicaba las normas comunes que van a regir para el juicio. Y vimos el juicio delitos menos graves y juicio de delitos de acción privada. Esos fueron los que analizamos en la clase anterior. Ahora hablemos directamente de este otro juicio. Vean ustedes que es el juicio por faltas. Aquí está. Aquí está el juicio de faltas. Y vean ustedes pues que entonces tendrán que estudiar ustedes otro esquema. Pero tranquilos, ya se van a dar cuenta que este otro procedimiento es bien comprensible. Pero fíjense pues, recordemos algo. Recordemos algo acá. Cuando ustedes estudiaron el derecho penal sustantivo, se recuerdan que les explicaron que cuando se transgrede la ley penal, puede ser considerada esa acción delictiva un delito o una falta. Pero lo recuerden, un delito o una falta. Pues yo ya les he explicado a ustedes que los delitos los conoce el juez de primera instancia en el proceso penal común y el juicio lo conoce el tribunal de sentencia, ¿verdad? Y el juicio lo conoce el tribunal de sentencia. También les he explicado a ustedes, y lo vimos en la clase anterior, también les expliqué que o digamos esa parte en la cual se van a dar los actos introductorios, como acá, vean ustedes, y los casos de procedencia, o cómo puede dar inicio, porque si ustedes se recuerdan que en aquella parte sustantiva, ustedes lograban comprender que esa acción ilícita o era un delito o era una falta, pero ahora nosotros vamos a entender acá que si es una falta, la falta debe ser conocida por un juez de paz. O sea que yo quiero que ustedes logren ir comprendiendo el mecanismo para resolver la situación de una persona, porque si es delito y no excede de 5 años la pena de prisión, ¿cómo se le denominan esos delitos? Vamos a ver, díganme ustedes. Lo vimos en la clase anterior. Delitos cuya pena máxima de prisión no excede 5 años. ¿Cómo se le denomina? Delito menos grave, licenciado. Eso, vale, delitos menos graves. ¿Y quién conoce esos delitos menos graves? ¿Quién conoce esos delitos menos graves? Los jueces de paz. Juez de paz, Juez de licenciado. paz. Muy bien, excelente. El juez de paz, perfecto.
Entonces ustedes saben que el juez de paz conoce delitos menos graves porque descongestionaron el juez de primera instancia, el tribunal pues vamos aquí al juez de paz. Pero la competencia inicial y específica del juez de paz es conocer, juzgar las faltas. Entonces recuerden ustedes que el libro tercero del Código Penal refiere las faltas. Y esas faltas, cuando se cometen, van a ser conocidas en el juicio por faltas por el juez de paz. Vamos a empezar acá entonces con algo interesante y es el Código Procesal Penal. Y quiero que por favor váyanse al Código Procesal Penal. Se van a ir ustedes directamente al artículo 44. Váyanse al 44. Váyanse al artículo 44, que es el juicio por falta. Artículo 44. Entonces vean ustedes pues que en ese 44 literal A refiere que el juez de paz juzgará las faltas. Escuchen esto, vea esto pues, vea esto Elena, porque las faltas y dice los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya pena principal sea la de multa. En el procedimiento específico del juicio por faltas. Ahí quiero que ustedes relacionen el artículo 488 del Código Procesal Penal. Entonces, aquí vamos comprendiendo otros casos de procedencia y lo dinámico del proceso penal, lo bonito del proceso penal es que ustedes comprendan que cuando se comete una transgresión a la ley penal, ¿en qué forma va a ser resuelta? ¿En qué procedimiento? Porque si estoy hablando de una falta, ustedes ya ahora ya van a tener el conocimiento que las faltas se van a resolver en el juicio por faltas. Vale. ¿Y cuáles son esas faltas? Todas las del libro tercero del Código Penal. Ahí están las faltas contra las personas, las faltas contra las buenas costumbres, las faltas contra el orden público. ¿Verdad? Entonces, todas esas faltas que ustedes ya analizaron en su momento, ahora acá las vamos a resolver. Bueno, entonces vamos a ir con las faltas. Pues les voy a poner un ejemplo cada uno de estos para que ustedes vayan comprendiendo, porque a veces se nos olvida un poco el tema. Pero fíjense, pues en el tema de las faltas. Digamos aquella persona, y ustedes van a hacer el encuadramiento. ¿Qué sería el caso? Aquella persona que, por ejemplo, está digamos, ahorita, está allá afuera, donde ustedes puedan estar viviendo y todo. Y entonces esta persona, o en la calle, y empieza a gritar y empieza a insultar a los vecinos y empieza a decirles, miren ustedes, son unos hijos de aquí y esto, y miren, empieza a insultar a los vecinos. ¿Verdad? Y una señora sale y le dice, mire, cállese, porque usted anda, de plano anda bolo, y le empieza a insultar otra vez, digamos. Entonces llaman a la policía los vecinos, ¿verdad? Porque alguien está ahí pues alterando. Entonces llaman a la policía y la policía llega. Vean ustedes, díganme pues, recuérdense de aquella parte del derecho penal, qué falta es la que se está cometiendo. Contra el orden público. Vale, vea cuál es el fundamento de las faltas contra el orden público. ¿Podría ser el 400? 496. Vale, veamos pues 496, que es lo que establece, porque establece las faltas contra el orden público, pero dice, bueno, o en qué numeral, pues en qué numeral. O será, usted, por eso les digo, hay que conocer también el Código Penal, porque si no, no sabemos para dónde nos vamos. Entonces, por eso es importante conocer los delitos, las faltas, porque a partir del delito ustedes saben, este es un delito menos grave, me voy por el juicio de delito menos grave. Este es un delito de acción privada, tengo que ir al tribunal de sentencia, 12º. Este es un delito que va a conocer el juez de primera instancia, dicen ustedes. Este es una falta, me voy a ir por este lado, entonces se van al juicio por faltas. Entonces, vean ustedes, pues, porque
¿O será que hay más faltas? Falta contra las buenas costumbres. ¿Será que es el 489 numeral 1? ¿Creen ustedes que sea esa? Vamos, ¿qué opinan? Eso ya lo vieron. Yo opino que sí les... Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, pues una falta contra las buenas costumbres. Ahí dice, quien en estado de ebriedad provoque escándalo, ponga en peligro riesgo su seguridad propia o la de los demás. Es un escándalo, una falta contra las buenas costumbres. O aquella persona que, fíjense, pues, andaba ebrio, se había comprado su caja de cerveza, esas de vidrio, se las tomaba y las empezaba, miren, se la lanzaba y la reventaba en una pared ahí de un terreno que había, un terreno baldío en un condominio, entonces les empezaba a reventar. Entonces, los vecinos llaman a la policía y la policía lo detiene. Es por eso que, fíjense pues, no importa que sea falta, las faltas también pueden provocar que la persona sea detenida por delito flagrante. A ver, ¿qué es delito flagrante? ¿Qué es delito flagrante? Patricia Recarte, ¿qué es delito flagrante? Licenciado, disculpe, es cuando encuentran a la persona cometiendo un hecho delictivo. Muy bien, con las manos en la masa, ¿verdad? Ese es delito flagrante. Y también las faltas también pueden ser en flagrancia. Entonces, fíjense pues, pero acá la flagrancia es la forma en la cual se va a detener a una persona, pero los actos introductorios que pueden dar inicio a este procedimiento específico, es, por ejemplo, la denuncia o la prevención policial. Ahora, los vecinos llaman a la policía llega y detiene a la persona. Los policías, cuando detienen a alguien, ¿qué acto introductorio van a redactar? Cuando la policía detiene a alguien, ya sea por delito flagrante o por orden de juez competente, una pensión, ¿qué acto introductorio redactan? La previsión policial, licenciado. Muy bien, Tania. Muy bien. Prevención policial. Entonces, vean, pues toda esta parte de aquí seguimos con las normas generales. Por eso es que primero analizamos el procedimiento común. ¿Verdad? No podemos analizar antes los procedimientos específicos porque sería demasiado difícil para nuestra comprensión. Pero entonces, es una prevención policial. Lo detiene. Entonces, ahí vamos asociando caso de procedencia y acto introductorio. Detuvieron a la persona. Y mencionaba, ¿quién mencionaba falta contra el orden público? Pues fíjense que la falta contra el orden público del 496 que ustedes estaban leyendo, por ejemplo, vean el 496, numeral cuarto. Pero aquí cambian las circunstancias porque es una falta, pero dice, quien ofendiere de un modo que no constituya delito a los agentes de la autoridad cuando ejerzan sus funciones. Es como aquellas personas que nosotros vemos que de repente los agentes de la policía le hacen el alto, el registro superficial y se ponen, como decimos, brincones y empiezan a insultar a los agentes que ustedes son aquí, que ustedes son allá, ¿verdad? Entonces, y los empiezan a insultar, ¿verdad? Entonces, esa es una falta contra el orden público. Y alguien dijo, Lee, pero ¿qué pasa si el ciudadano se abalanza en contra de la gente y le pega un puñetazo? Bueno, ahí cambian las circunstancias porque ya no es falta. Entonces ya se convierte en delito y es atentado. Ya es atentado y el atentado entonces ya se conoce por el juez de paz en el juicio de delitos menos graves, el atentado. Entonces ahí es donde vamos nosotros variando y tenemos que conocer, porque tenemos que conocer cuándo puede ser una falta o puede ser un delito. Entonces, fíjense pues, primer caso de procedencia, las faltas. Segundo caso de procedencia, los delitos contra la seguridad del tránsito. A ver, denme el fundamento de los delitos contra la seguridad del tránsito.
Artículo 157, LIC, del Código Penal. Muy bien. ¿Y cuáles son esos delitos? Primer delito. Está la ¿Qué delito? responsabilidad de conductores. Muy bien, perfecto. ¿Y la responsabilidad de conductores, cómo se tipifica? Delito. Delito. Sí, pero la responsabilidad de conductores, recuérdense, ¿qué tiene que hacer el sujeto para incurrir en esa responsabilidad? Tiene que estar en estado de ebriedad. Una Muy parte. bien, en estado de ebriedad. Excelente, muy bien. O conducir ebrio, ¿verdad? Muy bien. O conducir ebrio. Bueno, entonces, vean ustedes pues que cuando nosotros tratamos de ir analizando esta situación y podemos nosotros tratar de ir comprendiendo que las faltas deben ser sancionadas, las regulamos acá o las vamos a discutir en este juicio. Entonces tengo la responsabilidad de conductores. Perfecto. Entonces ustedes ya saben que cuando su cliente los llame y les diga, por ejemplo, Carlos y Carol, César, cuando su cliente le llame y le diga, mire, fíjese que me detuvieron, o le llame un familiar, licenciado, fíjese que tuvieron a mi primo, a mi sobrino, a mi hermano, a mi esposo, ¿verdad? O el propio cliente le va a llamar, fíjese que me van a detener, ¿y por qué? Es que fíjese que ando un poco ebrio y ando conduciendo. Entonces usted ya sabe que va a ser un delito, Hansi, es un delito de responsabilidad de conductores, pero que lo vamos a resolver ante un juez de paz en el juicio por faltas. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan comprendiendo con esto. Entonces ustedes ya son capaces de ir viendo esto, ¿verdad? De repente tienen a alguien que anda ebrio tomando, usted dice rápido, esta es responsabilidad de conductores, es delito. Y los ciudadanos dicen, ¿y a dónde lo van a llevar los policías? Eso es lo que dicen los ciudadanos. Noto porque técnicamente hablamos con un léxico distinto, pero los ciudadanos dicen, quienes no saben derecho, ¿a dónde lo van a llevar los policías? Mira, bueno, ante el juez de paz, mira, juez de paz. Y otros dicen, lo agarraron los policías, ¿verdad? Pero ya les dije, se agarran andaínas, pero bueno, lo detuvieron, lo aprendieron, ¿verdad? Entonces, aquí vamos con los delitos contra la seguridad del tránsito. El otro es, escuchen esto, los delitos cuya sanción sea de multa. Ustedes observan su código penal, logran determinar qué delitos son sancionados con pena de multa y los vamos a resolver acá. Aquí vamos a resolver en el juicio por faltas. Por ejemplo, váyanse a su código penal. ¿Alguien quiere hablar? Tiene la palabra. Tiene la palabra, William. Licenciado, buenas noches. Es un gusto saludarlo. Solo con una consulta. Por ejemplo, bueno, como estabas comentando, que digamos, la falta es, por ejemplo, de un conductor que está manejando ebrio. Y si en caso, bueno, pasa un accidente y resulta que se murió alguien con quien tuvo el accidente, entonces, ¿qué delito sería o qué se conociera como falta eso o sería otro delito, licenciado? Disculpa. Ya, fíjense que aquí tendríamos que analizar nosotros los elementos que puedan, los verbos rectores o los elementos objetivos del tipo penal. Porque si la persona anda conduciendo ebrio y no lesiona a nadie, ¿verdad? Pero eso es parte sustantiva de los delitos, ¿verdad? Pero hagamos el paréntesis. La persona va conduciendo ebria y todo, no lesiona a nadie, va zigzagueando ahí por la Roosevelt, ahí por el periférico, va zigzagueando allá por carretera. Entonces, los agentes le hacen el alto, desciende al vehículo, anda oloroso a licor, entonces esa es responsabilidad de conductores. Pero si la persona anda conduciendo ebrio, tiene un accidente, mata a otra persona, ya sea que la otra persona vaya en vehículo, vaya en motocicleta, vaya en bicicleta, vaya a pie, entonces ya no es responsabilidad de conductores. Ya se convierte en porque le está dando muerte a alguien. Y cuando le da muerte a alguien, ¿qué es? Homicidio culposo, LIC. Homicidio, pero se convierte en culposo porque falta a su deber de cuidado.
que no tiene que ser imprudente, ni negligente, ¿verdad? En andar conduciendo, por ejemplo, bajo efectos de bebidas alcohólicas. Entonces, ustedes ya saben que ahí es delito culposo, pero ahí ya no va a conocer en el juicio de faltas, ya no es falta, ni es únicamente responsabilidad de conductores, ¿verdad? Ya cambia el tipo penal. Así es. Bueno, entonces, aquí, fíjense pues, ustedes van a saber entonces que la persona debe ser puesta a disposición de juez. Carol tiene la palabra. Lick, disculpe, ¿y si la persona no se muere y solo se accidenta, por ejemplo? Ah, bueno, si solo, pero ¿se accidenta quién? Supóngase que la persona que iba conduciendo un vehículo accidenta a una persona que iba en motocicleta, pero la persona que iba conduciendo iba ebria. Ah, bueno, entonces ahí sería igual, serían lesiones pero culposas. Sí. Y las lesiones culposas están en el artículo 150 del Código Penal. Ahí están las lesiones culposas, ¿verdad? Lesiones culposas. ¿Por qué culposas? Porque no pueden ser lesiones con dolo, porque no tenía la intención, sino que por andar bolo, ¿verdad? Causó ahí el percance. Entonces, ahí está el 150, lesiones culposas. Dice que es quien causare lesiones, ¿verdad? Por culpa. Dice, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Entonces usted dice, aquí va a conocer, ¿verdad? El juez de paz, el mismo juez de paz, pero en el delito menos graves, ¿ya? Y si no lesionó a nadie, el juez de paz solo andaba bolo en el juicio de faltas por delito contra la seguridad del tránsito, responsabilidad de conductores. ¿Cómo vamos? Ustedes me dicen. Ustedes Licenciado, me dicen. Uh-huh. sí me quedó duda, pero si el conductor no iba ebrio, sino iba ebrio era el de la bicicleta. Y por lo mismo que iba en esas circunstancias, pues se cayó y el que que no iba ebrio, que iba en su vehículo, lo atropella. Sí, muchos casos han sucedido de esa forma. Miren, ustedes pueden ir conduciendo su vehículo de la manera más tranquila y todo. Y de repente alguien viene, cae, iba en bicicleta, cae y ustedes lo pasan arrollando. Miren, yo les voy a decir algo. Aquí van a analizar ustedes también que la persona tiene que ser presentada, tiene que ser procesada, por decirles, y eso se tiene que investigar. Ahí se va a investigar. Entonces, aquí la mayoría de estos casos se tienen que investigar y lamentablemente sus clientes quedarán sujetos a un proceso. No significa que sean culpables, pero van a quedar sujetos a un proceso penal porque alguien decía, Lick, pero ¿cómo va a ser eso si él no tuvo como aquí, ¿verdad? No, él no tuvo la culpa, no tuvo la responsabilidad, sí, pero hay que investigar. Y en la primera declaración lo van a ligar a proceso, ¿verdad? Únicamente para que se investigue cómo sucedieron los hechos. Pero siempre se va a llevar a cabo una investigación, Irma. Gracias, licenciado. Sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Bueno, pero entonces, ¿alguien más que tenga dudas? ¿Cómo estamos? ¿Dudas, José? Joseph? Jocelyn? Juan Carlos, Juan Jacobo, ¿todo bien? Carlin o Kelly, Kelly es. Todo bien, licenciado, gracias. Todo claro, Lee. Solo, perdone, licenciado, en este último que dijo, son los delitos sancionados con pena de multa. En Sí. ese nos iba a dar algún ejemplo. ¿En cuál? Pues este que estamos viendo del título de los delitos sancionados con pena de multa. Uh-huh. Sí. No sé si había algo, iba a referir algo más ahí. Ya, sí, que ustedes vieran el Código Penal de la parte especial que ya ustedes tienen marcada,
Y esos delitos sancionados con pena de multa, ustedes los van a analizar y los van a marcar. Quienes estuvieron conmigo ya en la última parte del curso de Derecho Penal 3, yo les explicaba que las multas las tienen que marcar con un solo color de marcador. Yo les recomiendo eso también a todos, ¿verdad? Si ustedes ven delitos con pena de prisión, marque donde dice se será sancionado con pena de prisión de un solo color. A mí me gusta el celeste, márquelo con celeste. A mí me gusta el morado, márquelo con morado. A mí el rosado, márquelo con rosado. Pero todas las penas de prisión con un solo color. Márquelas con un solo color. ¿Verdad? Márquelas con... Fácil va a ser el identificar. Ahorita yo le digo, por ejemplo, Pedrina o Pau, con pena de multa, le van a empezar a dar vuelta a ese código está más blanco que, ¿verdad? Entonces, no van a encontrar. Entonces, pero si ustedes marcan, esta es pena de multa, color morado, esta es pena de multa, color morado, esta es pena de multa, entonces ustedes solo con ver, ya están ustedes ubicados en los delitos, ¿verdad? Eso les va a facilitar a ustedes su estudio siempre. Bueno, entonces, ya, eso era Irma. Y ustedes ubiquen ahí los delitos. Gracias, licenciado. Miren esto, pues, les quería presentar esto, miren. De los casos de procedencia, díganme ustedes qué puede ser. Yo creo que sí logran leer ahí. Esto se salió. Ahí está, miren. Contra las buenas costumbres. ¿A que sí? Entonces, ahí es donde ya vienen las discusiones, pues, ¿qué va a hacer? ¿Lo van a detener o no lo van a detener? Sí lo detuvieron, sí lo presentaron ante el juez, tuvo que procesarse por el juicio por falta, resolvió su situación jurídica tanto el joven como la señorita, ¿verdad? Y ahí estaban, pues, en el vehículo. ¿Qué dice ahí? Estaban... ahí está, pero ese es un caso real, pero yo no me lo inventé ni lo escribí. Mire, ¿por qué nos pone eso? Miren, esto y más cosas verán, ¿verdad? En la práctica. Entonces, estos son casos sencillos, pero fíjense, pues, estos casos que no van a tener mayor relevancia ni de trascendencia. Y entonces, lo cierto es que sí nos explicaba algo aquí el periodo, miren, aquí estaba. Por eso digo, lean las notas, porque lo cierto es que siempre nos colocan algo interesante. Aquí es cierto, dice, miren, según el parte policial, miren, están siendo técnicos. Según el parte policial, la pareja fue capturada flagrantemente. Miren, ustedes ya saben qué es eso, leen la nota y dicen, ya sí que es flagrancia, es que es parte policial, ¿verdad? Y así ambos fueron trasladados al juzgado para resolver su situación jurídica. Ahora, ¿qué plazo tienen los agentes para presentar a estos jóvenes ante la autoridad judicial? ¿Cuál es el plazo? Porque estamos hablando de una falta. Seis horas, creo. Voy a buscar mejor. Sí, 6 horas. 6 horas. ¿Ya? Porque recuerden, vean la Constitución, lean la Constitución, ayúdenme con esa parte de la Constitución. Lean el artículo 6 que establece. Ahorita leo, le estoy abriendo la Constitución. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta. Ahí, pausa. Vuélveles a repetir esa. ¿Puede ser detenida por qué dice? Puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta. Escuchen, delito o falta. Ahora continúe, veamos el plazo. Y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente,
Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Muy bien, en plazo que no exceda de 6 horas, ¿verdad? Ahí está el plazo, no hay otro plazo, pregunta de examen, ojo pues, no hay otro plazo, son las mismas 6 horas, son las mismas 6 horas. Entonces vean ustedes, pues, eso es pregunta, ¿verdad? Pregunta. Si la persona es detenida por una falta, ¿cuál es el plazo para presentarlo ante el juez? 24, 6, eso está fácil. Es que a esta altura del curso usted ya lo manejan. Entonces, por eso ahí está, por ejemplo, las faltas y otra cosa, sí es interesante las exhibiciones obscenas, que también puede confundirse, ¿verdad? También puede confundirse. Dulce tiene la palabra. Licenciado, en un caso que ya está detenido, pero ya pasaron las 6 horas y aún sigue detenido, ¿qué pasa en ese caso? Miren, se habla de una detención ilegal. Y sí es cierto, porque yo no sé si les conté en algún momento que yo me recuerdo todavía trabajaba en el organismo judicial y fíjense que los policías de repente se les pasa el tiempo, no sé, de repente se tardan mucho o algo, pues yo me recuerdo un caso en el cual los agentes llevaban a la persona, luego los vecinos querían bajar de la patrulla a los delincuentes y miren, se tardaron. Tenían ellos después que ir a redactar su parte policial, presentar la evidencia y todo, y había un arma y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, se les pasó y se presentaron a las 6 horas con 20 minutos, por ejemplo. Entonces, ahí decimos ya excedieron las 6 horas. Y yo sé que se habla de una detención ilegal, no, ya es una detención ilegal, y alguien puede decir, listo, entonces tienen que dejarlo en una libertad inmediata, pues no, fíjense pues. ¿Qué es lo que hacen los jueces? Reciben a la persona, porque obviamente hay que resolver la situación jurídica, porque cometieron un delito, y el hecho que se hayan excedido de las 6 horas, tampoco se puede generar impunidad porque se presente después de las 6 horas, que la Constitución claramente lo establece. Entonces el juez, como tiene 24 para resolver la situación jurídica, pues la recibe. Entonces yo me recuerdo se reciban, pero lo que sí hace el juez es que ordena certificar a los policías, ver a los agentes, para que se tomen las medidas disciplinarias a nivel de institución policial. Eso sí pasa, ¿verdad? Pero si no, que alegre que lo dejaran en libertad, ¿verdad? Pero no, hay que resolver, no podemos generar impunidad. Gracias. Bueno, estamos muy bien. Regresemos acá entonces. Vean pues, qué interesante. Entonces, a partir de acá, ya sea aquella persona que estaba escandalizando, ya sean aquellos jóvenes que estaban ahí en el microbús, pues aquí se va a resolver la situación jurídica. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el juicio por falta? Presten atención, pues, Lali, que es que mire, pues, tanto cuadro que nos puso usted otra vez, Lick. Hombre, tanto cuadro, Lick. Y miren, yo siempre les digo a mis alumnos, no, son más cuadros los que ven acá, pero miren esto, pues. Entonces, la persona es presentada ante el juez y fíjense, pues, aquí hay dos, si lo quieren ver, dos opciones. La primera es que el juez le hace saber los motivos por los cuales lo detuvieron, ¿verdad? Cuando son faltas, porque en las faltas no interviene el Ministerio Público, ojo con esto. En las faltas no interviene el Ministerio Público. El Ministerio Público investiga los delitos, no las faltas. Entonces no interviene el Ministerio Público. Entonces, ¿quién hace como esa intimación de hechos o quién hace saber por qué lo detuvieron? Los mismos agentes de la policía. Nos encontrábamos, dicen los policías, haciendo un recorrido de seguridad ciudadana a las 19 horas con 47 minutos del día lunes 13 de noviembre del año 2023. Cuando de repente nosotros fuimos alertados vía radio de que por medio de vecinos, de que una persona se encontraba escandalizando y poniendo en peligro su vida y la integridad física propia y la de los demás. Por lo tanto, procedimos al llamado y todo. Lo aprendimos en delito flagrante, quebrando envases. Y llevan los envases ante el juez. Señor juez, aquí están los envases quebrados. Los chayos los llevan. Entonces, aquí pues, el juez le va a preguntar. A ver, sindicado, le va a decir.
cómo se reconoce. Pero esto, ustedes tienen que asesorar a su cliente. A ver, así, ¿cómo se reconoce, señor sindicado? Entonces, presten atención al esquema. Si él dice, señor juez, aquí está, miren. Quiero declarar, y su declaración puede ser breve, en decir, señor juez, acepto los hechos. Aquí está, miren, puede aceptar o no los hechos. Él dice, señor juez, acepto que yo estaba escandalizando. En ese mismo momento que él dice acepto, ojo, miren, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Emite su sentencia. En ese momento el juez emite su sentencia. Entonces, acepta el hecho su cliente, su participación, y si no existen más diligencias que practicar, inmediatamente el juez dicta sentencia. Y ojo con esto, las faltas, ¿con qué pena se sancionan, compañeros? Pena de dinero. Las faltas tienen una consecuencia jurídica. Vamos, respóndanmelo ustedes. Las faltas tienen una consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Y que eso no lo vimos, porque ya lo vieron allá antes. ¿Prisión conmutable, Lee? No. Ojo, las faltas, ¿cuál es la sanción de una falta? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de una falta? Pena de multa, Lee. Miren, ¿dónde está Diego? Acá estoy, Lee. Ahí está Diego. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Diego les debe por ahí una clase. Vamos a reforzar ahí, ojo Diego, con esto. Ahí vemos que necesitamos reforzar ahí algunos temas sustantivos para que el proceso penal sea más práctico y más dinámico. Vamos a programarles con Diego, ¿verdad? ¿El domingo les parece bien, compañeros? ¿Qué día consideran? Yo estaba pensando que tal vez el domingo, ¿no? Sí, miren, yo creo que sí. Domingo quedaría bien y no, miren, esto de veras, no es por nada, pero les quedaría bien un repaso ahí, pues breve, para ir refrescando y que ustedes ya vayan asociando un poquito más práctico esto. Y aprovechando también, pues, que el licenciado Diego ya, pues, nos está dando disponibilidad también de su tiempo, que eso ya es fuera de su horario, ¿verdad? Pero, pues, hay que aprovechar ahí, ¿verdad? La disponibilidad. Bueno, entonces Diego por ahí les va a compartir a ustedes, les va a decir la fecha, ¿verdad? En el grupo y ustedes estén pendientes, ¿verdad? Deben acceder ahí. Bueno, yo también voy a estar ahí con Diego, cualquier duda también la resolvemos. Pero muy bien, Lick. Muy bien, Diego. Bueno, entonces fíjense pues. Entonces, aquí, miren, porque es que a veces, porque aquí las faltas se sancionan ¿con qué pena? Arresto. Todas las faltas se sancionan con arresto. Lo que pasa es que estamos acostumbrados nosotros no sé por qué asociamos multa cuando pensamos en faltas. Rápido pensamos en multas. Y es porque precisamente las faltas son tan comunes que de repente yo me recuerdo aquel mi amigo, la andaba escandalizando y todo, andaba a bolo, ¿ya? Y fíjense que lo detuvieron. En ese tiempo yo todavía estaba estudiando. Entonces al otro día le preguntaron, mira, ¿qué te pasó? Nada, solo me llevaron ante el juez y me fijó una multa y pagué. Entonces todos asociamos, la mayoría pensamos que es multa, pero no es multa. El juez lo que hace, ya cuando entonces ya pasé a mis semestres de Derecho Procesal Penal, yo comprendí que lo que le había pasado a él es que andaba escandalizando en la vía pública, ¿verdad? Lo detuvieron los agentes de la policía por una falta, lo presentaron ante el juez, él reconoció su culpabilidad y dijo, sí, señor juez, yo estaba escandalizando. Entonces el juez dictó su sentencia por la falta contra las buenas, contra las buenas, ¿qué eran? Las faltas contra el orden público, ¿verdad? Buenas costumbres. Entonces, lo condenaron a pena de arresto, conmutó a razón de 5 quetzales. Veamos cuánto podría ser.
Veamos, ubíqueme pues cuál sería la pena que le correspondería, le pudo haber correspondido a este mi amigo. Veamos, deme. Busquen en las faltas. Hasta por 60 días, Lick. Muy bien, hasta por 60 días. Pero si ustedes se dan cuenta, dice de 10 hasta 60 días. Pero los jueces fijan lo mínimo y ustedes van a solicitar lo mínimo. Entonces, imagínense que le hayan fijado uno sus 20 días de arresto. O sea, ¿cuánto es a razón de 5, a razón de 10 quetzales, pues? Hagamos el cálculo. 200, quizás. Eso. Entonces pagó y salió en libertad. Al otro día ya andaba ahí, pues, quitándose la goma. Ya, pero salió en libertad. Entonces, por eso les digo, estos juicios, ustedes se van a dar cuenta en la práctica, miren, nosotros cuando vamos a los juzgados y de repente nos encontramos, Cindy, por ejemplo, se va a encontrar ahí con Diego, se va a encontrar con Dulce, con Robert, le van a encontrar, Diego, ¿y a qué venís? Vengo a una faltita, dice uno, vengo a una faltita, voy a salir rápido. Entonces, así es como pasa. Entonces, fíjense que si dicta sentencia al juez, entonces pasamos a ejecución de la sentencia. Y ahí se terminó. Miren, ejecución de la sentencia y se terminó. Se archiva el proceso, ya salieron. ¿Qué fue lo que pasó con aquellos jóvenes que andaban allá en el vehículo? De igual forma, pues no querían que los papás se enteraran. Y menos, pues la chica, que los papás se enteraran que estaban detenidos. Entonces, no quedó nada más que aceptar. Me recuerdo, me llamaron como eran como las 10:30, 11 de la noche. Mire, ¿será que puede venir? Le toca a uno ir viernes o sábado, ¿verdad? Le toca a uno ir a asistir. Y pues, ¿qué hacemos? Bueno, acepten, porque si ustedes no aceptan aquí, nos vamos a ir a un juicio. Y allá, posiblemente se vayan, no, le queremos salir de esto de una vez, salgamos. Bueno, acepten, pues sí. Y ahí rapidito salieron, ¿verdad? Bueno, entonces, vean ustedes, pues, ahora veamos el otro lado, cuando no se acepta. Bueno, acá miren, otra vez lo detienen, vámonos acá. El sindicato en este momento dice, no, señor juez, yo no acepto nada. Lo que dicen ahí los policías, eso es mentira. Yo no acepto, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, si no acepta su cliente, y esto ustedes lo van a asesorar, acepte o no acepte. Si él no acepta, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, fíjense pues, vamos aquí, aquí está. Si no acepta el hecho, se emite resolución convocando a juicio oral y público, que sería el juicio por faltas. Entonces se convoca al imputado, al ofendido, a la autoridad, a todos, y vamos a ir a un juicio. Aquí no se va a dictar sentencia, solo no acepto, señor juez. Bien, el juez emite un auto abriendo juicio. Ahora, ¿qué va a pasar con la libertad de nuestro cliente? Vean, se puede prorrogar la audiencia de juicio a petición de las partes o de oficio por un término de 3 días, debiendo disponer de la libertad simple o libertad caucionada. Usted aquí va a solicitar, señor juez, libertad simple para mi patrocinado. ¿Qué es libertad simple? La simple promesa o juramento de que comparecerá a la siguiente audiencia. Pero le voy a decir algo. No, el Código Procesal Penal tampoco en esta parte establece que tengo que acreditar el arraigo de mi patrocinado. Si usted sabe que su cliente no va a admitir los hechos, entonces usted tiene que prepararse con los documentos para acreditar el arraigo. Ahora, ¿qué documentos podría presentarle yo para acreditar el arraigo de mi patrocinado, Vanessa Azuceli? ¿Qué documentos va a presentar usted para acreditar el arraigo de su cliente? Ayúdele, por favor, Xiomara. Y ayúdele, William.
Licenciado, ¿le puedo ayudar? Sí, claro que Es sí. el DPI. Muy bien, perfecto. ¿Cómo Sería vamos a también, no sabemos si existe? Excelente, muy bien, siga. perdón, sería también cartas de recomendación, constancia laboral y personal. Para también ellos podrían presentar tal vez un recibo del uso de agua para comprobar Sí. que viven en un lugar estable. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene la palabra? Muy bien, Manuel, tiene la palabra. Buenas noches, licenciado. Certificación de constancia penal y policial. Prácticamente las certificaciones. Para mí eso es muy válido porque prácticamente le está diciendo al señor juez que es una persona honorable y que no ha tenido ningún conflicto últimamente. Sí, que puede presentarse. Entonces, es interesante, fíjense, el Código Procesal Penal no refiere concretamente esa situación, pero tomemos las normas comunes y apliquémoslas acá. Yo sé que el juicio por faltas, ustedes en la práctica se van a dar cuenta que no es tan formal, pero que sí amerita, por ejemplo, que ustedes acrediten el arraigo. Esto va a depender de los criterios de cada juez. Y fíjense, pues yo no puedo darles a ustedes un criterio unificado, decirles, miren esto, porque en penal ustedes van a llevar un caso con un juez y el juez A les puede resolver de una forma distinta. El juez B puede ligar por otro delito distinto al del A. El juez C puede decretar la falta de mérito. O sea, ellos tienen su propio criterio. Aquí en el juicio de faltas, el juez A puede decirle, no, abogado, no me presente tantos documentos, vamos a darle la libertad simple. El juez B puede decirle, abogado, ¿dónde están los documentos de arraigo? Entonces, yo les digo, ustedes siempre prepárense y lleven cómo acreditar el arraigo de su patrocinado. Lo cierto es que habiendo acreditado el arraigo, el juez emite su auto y convoca a juicio oral y público y nos vamos al juicio oral y público, donde todos tendremos que ir a argumentar conforme las normas comunes, presentaremos las pruebas, la prueba se va a diligenciar en el propio juicio, el juicio se debe de celebrar ante el juez de paz, valora la prueba conforme a la sana crítica razonada y pronuncia su sentencia absolviendo o condenando. ¿Ya? Lic, aquí hay alegatos de apertura. Claro que sí. Tome las normas comunes y aplíquelas para su alegato de apertura. ¿Y qué prueba voy a presentar? Vea las pruebas del procedimiento común, tráigalas y puede presentarlas acá, ¿verdad? Aquí hay siempre libertad probatoria, siempre y cuando se respeten los límites legales que establece el artículo 186. Entonces, luego de esto, si estamos conformes con esa sentencia, bueno, si estamos conformes con esa sentencia, dejemos que cause ejecutoria o que cause firmeza, si estamos conformes. Pero de repente usted dice, no, yo no estoy conforme porque a mi cliente lo condenaron injustamente. Perfecto, entonces usted ahorita va a utilizar la vía recursiva. No, yo no estoy de acuerdo porque la conmuta, está bien que lo condenen, pero que la conmuta se la fijaron a 100 quetzales, es demasiado elevada, vamos a impugnar. Impugne. Entonces, ahora viene que usted puede hacer contradecir esa resolución, esa sentencia del juez de paz a través del recurso de apelación. ¿Miren? Que es el recurso que ya analizamos nosotros allá en su momento en los medios de impugnación, pero que aquí usted tiene que saber que el Código Procesal Penal refiere que el recurso debe ser presentado de manera verbal o de manera escrita y que, por ejemplo, allá en las resoluciones del juez de primera instancia, la apelación se presenta dentro del tercer día. Acá es dentro de los 2 días. Ahí se recuerda de esto. Dentro de los 2 días. Otra situación interesante acá es que allá en los autos que impugnamos del juez de primera instancia, por ejemplo, el auto de falta de mérito, ¿se recuerdan del tema de la impugnación? Conoce la sala de la Corte de Apelaciones en segunda instancia. Aquí, esa segunda instancia se habilita para que conozca el recurso de apelación de los jueces de paz del juicio por faltas, el juez de primera instancia, ¿verdad? El juez de primera instancia. Y dependiendo de lo que le resuelvan, usted dice, no, yo no estoy conforme otra vez con esa sentencia del recurso. Bueno, aquí
Ya no hay casación ni nada, pero sí puede accionar con, ¿verdad?, la instancia constitucional. En este caso, puede usted hablar del juicio o amparo, ¿verdad? Amparo. Y ahí estaríamos entonces con el juicio por faltas. Ustedes ya vieron, por eso les decía, ustedes ven un montón de cuadritos acá, pero ese montón de cuadritos se puede resumir. ¿Cómo estamos? Ustedes me dicen, compañeros. ¿Dudas? ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Juan Jacobo, ¿cómo vamos? Josué. Karen Michelle, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece el juicio por faltas? Sí, sí, licenciado, todo comprendido muy bien. Muy bien. ¿Dudas, Mauricio, José? Sí, César. Así es. Todo claro, Lick, gracias. Muy bien. Vamos a ver, Manuel. Ujú. No se ha agregado al grupo de WhatsApp, Manuel, pero ¿de qué ratos está el grupo? Ya vamos a terminar el curso. A ver qué le pasaría a Manuel. Ahí le vamos a apoyar con Diego. Bueno, entonces, compañeros, no hay dudas. Aquí la vamos a dejar hoy. Espero que hayan aprendido el juicio por faltas. Ya en la próxima clase voy a hablar del criterio de oportunidad para aprovechar el tiempo. Y hasta ahí pues estaríamos nosotros agotando. Feliz noche, licenciada.